Nadie vio venir lo que iba a pasar aquella noche en Jalisco. Mateo Santiago, un hombre negro de piel profunda y mirada firme, llegó con un sueño en el pecho y la esperanza intacta, pero el destino tenía otros planes. El Festival Internacional del Tequila era la joya de la corona en el corazón de México, una celebración que atraía a miles de personas, desde los más humildes hasta la élite internacional. Las calles de Tequila estaban vestidas con guirnaldas de luces amarillas y rojas, mientras el aire se impregnaba del aroma dulce y ahumado del agave cocido. Los mariachis tocaban canciones alegres, y el bullicio era un mar de voces, risas y aplausos. Para Mateo, ese lugar representaba mucho más que una fiesta. Era la cuna de sus sueños, el símbolo de una tradición que su familia había amado desde generaciones atrás. Su padre jamaicano le había enseñado a valorar sus raíces africanas y caribeñas, mientras su madre mexicana le había transmitido la pasión por la tierra y el agave. Había recorrido un largo camino para llegar allí, enfrentando miradas de desprecio y luchando contra prejuicios raciales desde niño. En una sociedad donde la mayoría no estaba acostumbrada a ver a un hombre negro destacando en la cultura mexicana, Mateo siempre había sentido la presión de demostrar su valía. Al acercarse a la entrada, todo parecía detenerse. Una figura imponente bloqueaba su paso. Héctor Valverde, el jefe de seguridad del festival, un hombre con ojos fríos y expresión impenetrable. «Lo siento, no puede pasar», dijo Héctor sin dar oportunidad a explicarse. Mateo intentó razonar, explicar que solo quería observar y aprender, que su pasión era honrar la tradición del tequila. Pero Héctor no escuchó. Su rechazo fue un muro infranqueable, alimentado por prejuicios no dichos, pero evidentes. Los murmullos comenzaron a crecer entre los asistentes. Comentarios cargados de racismo y exclusión llenaron el aire. «No es de aquí, no pertenece a nuestra cultura, no debería estar aquí». Palabras que herían más que cualquier golpe. Mateo sintió cómo el peso del mundo caía sobre sus hombros. La humillación era pública, y cada mirada cargaba desprecio. La música alegre se convirtió en un ruido distante y cruel. Entre la multitud, Lucía Ramírez, su amiga de la infancia y única aliada en esa noche, levantó la voz para defenderlo. «Déjenlo pasar. Su pasión y talento son más fuertes que sus prejuicios», exclamó, pero sus palabras fueron ahogadas por el ruido y la indiferencia. Esa noche, Mateo no solo fue expulsado del festival, sino que fue rechazado por una tradición que parecía no tener espacio para alguien como él, un hombre negro en un mundo donde el color de piel dictaba quién podía pertenecer. Pero aquella humillación se convirtió en la llama que encendería su lucha. Mientras caminaba solo por las calles oscuras de Tequila, juró que volvería, que demostraría que su talento y su pasión eran más fuertes que cualquier prejuicio. Hoy, años después, Mateo Santiago está de regreso, no como un invitado más, sino como el maestro tequilero que ha conquistado el respeto y la admiración del mundo entero. En el mismo escenario donde fue humillado, las luces ahora brillan para él, y la multitud lo recibe con aplausos que parecen hacer justicia al pasado, y así comienza la verdadera historia de un hombre negro que transformó el rechazo en leyenda. Mateo Santiago nació y creció en Guadalajara, una ciudad llena de vida, música y tradiciones profundas, pero donde ser un hombre negro no siempre era fácil. Su piel oscura, heredada de su padre jamaicano, lo hacía destacar en un lugar donde la mayoría de las personas tenían rasgos mestizos o indígenas. Desde pequeño, Mateo sintió que era diferente, no solo por su apariencia, sino por cómo la sociedad lo trataba. En la escuela, las miradas curiosas y a veces llenas de prejuicio lo seguían a cada paso. Los niños susurraban y a menudo hacían comentarios que lastimaban sin que él pudiera defenderse.
En los mercados y en las calles del barrio escuchaba historias y bromas que reforzaban la idea de que no pertenecía del todo a aquel lugar. Pero en casa la historia era distinta. Su padre, Jamal Santiago, había llegado de Jamaica buscando un futuro mejor. Era un hombre orgulloso de su herencia africana y caribeña que le enseñó a Mateo, desde muy temprano, el valor de sus raíces. Le hablaba del mar, de la música reggae y de una cultura rica y resistente. Su madre, Rosario Ramírez, era una mujer mexicana que amaba profundamente su tierra y transmitía a Mateo la pasión por las tradiciones mexicanas, especialmente por el agave y el tequila, que para ella eran símbolos de identidad y esperanza. La pequeña plantación de agave que tenían en las afueras de Guadalajara era el centro de la vida familiar. No era grande ni famosa, pero era el lugar donde Mateo empezó a soñar. Desde los 10 años, trabajaba bajo el sol caliente, aprendiendo a cuidar la planta que se convertiría en el corazón de su futuro. Cada hoja de agave, cada aroma a tierra húmeda, representaba para él una promesa de superación. Don Emiliano Herrera, un anciano maestro tequilero del pueblo vecino, se convirtió en su mentor. Con voz grave y pausada, le contaba las historias de sus antepasados y los secretos de la destilación. Veía en Mateo un brillo especial, una mezcla de pasión y talento que pocos tenían. Mateo, le decía con cariño, el tequila es el alma de nuestro pueblo. No es solo una bebida, es historia, sacrificio y amor. Si alguna vez creas un tequila que refleje eso, serás un maestro como pocos. Lucía Ramírez, amiga inseparable desde la infancia, era su confidente y pilar. Ella compartía sus sueños y lo alentaba a no dejarse vencer por las barreras que la sociedad ponía en su camino. Juntos, imaginaron un futuro donde Mateo sería reconocido no por su color de piel, sino por su talento y dedicación. Sin embargo, la realidad era dura. En cada paso, Mateo enfrentaba el peso del racismo y los estereotipos. El mundo del tequila, aunque lleno de tradición, no estaba exento de exclusión. Muchos veían a Mateo como un extraño, alguien que no encajaba en el molde establecido, pero en lugar de quebrarse, Mateo se fortalecía. Cada mirada de rechazo, cada comentario hiriente se transformaba en combustible para su determinación. Su identidad negra no era un obstáculo, sino un orgullo, una fuente de fuerza que lo impulsaba a romper barreras. Los días se llenaban de trabajo intenso, aprendizaje y sueños compartidos con Lucía y don Emiliano. En medio de esa lucha constante, Mateo forjaba no solo su futuro, sino también la esperanza de cambiar la percepción de una comunidad entera. Esta es la historia de un joven negro que, en medio de la adversidad y el prejuicio, mantuvo viva la llama de la esperanza y se preparó para enfrentar los desafíos que la vida le presentaría. La invitación para asistir a la fiesta del tequila había sido un rayo de luz en medio de años de lucha. Para Mateo Santiago, un hombre negro que desde niño había enfrentado el peso del racismo en Guadalajara, esa oportunidad significaba más que un evento. Era la puerta hacia la aceptación, la prueba de que podía ser parte de algo grande. Se preparó con mimo. Su traje azul oscuro, elegido con cuidado, reflejaba la dignidad y el orgullo que llevaba dentro. Lucía Ramírez, su amiga de toda la vida, estaba a su lado, dándole ánimo y confianza. «Esta noche es tuya, Mateo», le repetía con una sonrisa firme. Al llegar a la plaza principal de Tequila, el aire vibraba con alegría. El aroma dulce y ahumado del agave cocido se mezclaba con el sonido festivo de los mariachis y las risas elegantes de los asistentes. Pero Mateo sintió, casi de inmediato, una presencia hostil, invisible pero palpable. Frente a la entrada, Héctor Valverde, el jefe de seguridad, un hombre robusto y de mirada fría, bloqueaba el paso con una expresión implacable. Sin dejar que Mateo hablara, Héctor le cortó el paso con un gesto seco.
No puedes entrar. Mateo intentó mantener la calma. Sus palabras fueron medidas y respetuosas. Solo quiero estar aquí para aprender y compartir mi amor por el tequila. Este es mi sueño. Pero Héctor ni siquiera lo miró a los ojos. Su negativa fue definitiva y envuelta en un prejuicio silencioso pero evidente. Alrededor, algunos asistentes comenzaron a murmurar, sus voces bajitas pero cargadas de desdén. ¿Qué hace un hombre negro aquí? Esto no es para cualquiera. No pertenece a nuestra tradición. Las palabras se clavaban como dagas en el pecho de Mateo. Cada susurro, cada mirada acusadora le recordaba que para muchos su color de piel lo convertía en un extraño, en alguien no deseado. El bullicio festivo se convirtió en un coro de rechazo y exclusión. Mateo sintió como el calor del sol era reemplazado por un frío helado que lo envolvía por dentro. Lucía, indignada, alzó la voz con fuerza. ¡Déjenlo entrar! Su pasión y talento son lo que importa. Basta de prejuicios. Pero sus palabras se perdieron entre el ruido de las risas burlonas y la indiferencia de los guardias. Nadie la escuchó. Finalmente, con la cabeza erguida pero el corazón pesado, Mateo fue apartado de la entrada, empujado con una mezcla de desprecio y distancia. La puerta, símbolo de su sueño, se cerró tras él con un golpe seco y definitivo. Mientras caminaba por las calles empedradas, la humillación lo envolvía como una sombra oscura. Sentía el dolor de haber sido excluido no por falta de talento o mérito, sino por el color de su piel. Pero en medio de esa noche triste, una llama comenzó a arder en su interior. La injusticia sufrida se transformó en fuerza, en promesa. Mateo juró que volvería, que sería mucho más que un invitado, que su nombre resonaría con orgullo en el mundo del tequila. Sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero estaba decidido a demostrar que su talento y pasión romperían cualquier barrera. Esa noche, en el silencio de la soledad, Mateo Santiago se convirtió en un guerrero decidido a cambiar su destino. Después de aquella noche amarga, en la que el rechazo y el racismo intentaron apagar su espíritu, Mateo Santiago tomó una decisión firme. No dejaría que la humillación definiera su destino. En vez de rendirse, canalizó su dolor en una fuerza imparable que lo impulsaría a cambiar su historia. Desde el amanecer, sus pasos lo llevaban cada día hacia la plantación de agave familiar, un pequeño terreno humilde en las afueras de Guadalajara, que para él era más que tierra. Era la semilla de su futuro. Bajo el sol intenso de Jalisco, Mateo trabajaba con paciencia y cuidado, observando cada detalle, aprendiendo a escuchar la voz del agave. Sabía que para crear un tequila único debía entender cada fase de su crecimiento, desde el primer brote hasta la madurez de la planta. En las tardes, bajo la sombra de los árboles, visitaba el taller de don Emiliano Herrera, el anciano maestro tequilero que se había convertido en su mentor y guía. Don Emiliano, con años de experiencia y sabiduría, le enseñaba los secretos más profundos de la destilación, la fermentación y el arte de equilibrar sabores. Mateo absorbía cada enseñanza con avidez, experimentando con técnicas nuevas, pero siempre respetando la tradición que le daba alma a cada botella. A medida que pasaban los meses, la comunidad empezó a notar algo diferente en aquel joven negro que antes miraban con desconfianza. Su dedicación era inquebrantable, su respeto por la cultura, auténtico. Poco a poco, algunos vecinos y productores comenzaron a acercarse dejando de lado prejuicios para valorar el trabajo y la pasión de Mateo. Pero el camino no fue fácil. En un mundo donde el racismo estaba arraigado, las miradas y comentarios silenciosos persistían. Algunos productores importantes lo ignoraban o menospreciaban. Sin embargo, Mateo aprendió a no buscar la aprobación fácil. Su objetivo era mucho más grande, demostrar con hechos que el talento no tiene color. Lucía Ramírez,
su amiga leal y confidente, seguía siendo su mayor apoyo. Compartían sueños y frustraciones, celebraban pequeñas victorias y se fortalecían mutuamente. Su amistad era un refugio seguro en un entorno que a veces parecía hostil. Juntos, soñaban con un futuro donde Mateo sería reconocido no solo por su habilidad, sino como un símbolo de superación y cambio. Durante esas largas jornadas de trabajo, Mateo también comenzó a involucrarse en actividades comunitarias, enseñando a otros jóvenes sobre el cultivo del agave y la destilación artesanal. Quería crear un cambio real, abrir puertas para aquellos que, como él, habían sido excluidos. Su reputación crecía lentamente, y con ella, su confianza. Cada botella que producía llevaba consigo no solo el sabor del tequila tradicional, sino la historia de un hombre que había luchado contra la discriminación y había salido adelante. Los años pasaron y la transformación de Mateo era evidente. Ya no era solo un joven con un sueño, era un maestro tequilero en formación, un hombre negro que había roto barreras y cuyo nombre comenzaba a resonar en círculos donde antes no había lugar para él. La humillación de aquella noche le había enseñado una lección invaluable, que el camino hacia el éxito no es fácil para quienes desafían el status quo, pero que la perseverancia y la pasión pueden derribar cualquier muro. Mateo Santiago estaba forjando no solo tequila, sino un legado que inspiraría a generaciones. Después de años de trabajo incansable, Mateo Santiago comenzó a ver cómo sus esfuerzos finalmente daban frutos. Su tequila, una mezcla perfecta de tradición y un toque único que solo él sabía imprimir, empezó a llamar la atención de expertos y críticos en el mundo del agave. Cada botella no solo contenía el aroma y sabor auténticos de Jalisco, sino también la historia de superación de un hombre negro que desafió prejuicios. La comunidad tequilera, que durante mucho tiempo lo había recibido con recelo, comenzó a abrirle las puertas poco a poco. Los reconocimientos llegaron primero en concursos regionales, donde sus destilados ganaron premios por su calidad excepcional. Esto fue el inicio de un cambio profundo en cómo era visto y valorado. Con el paso del tiempo, Mateo fue invitado a participar en eventos nacionales e internacionales como expositor y jurado, un honor reservado para los maestros más respetados. Su voz comenzó a tener peso y su historia, difundida por medios locales y luego internacionales, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchas personas que también enfrentaban discriminación. Sin embargo, el camino hacia la fama no estuvo exento de desafíos. Aunque había ganado respeto, todavía enfrentaba miradas cargadas de prejuicios y algunas resistencias en círculos más conservadores. Pero Mateo no permitió que eso lo detuviera. En cada conferencia, en cada degustación, su presencia era un acto de resistencia y una afirmación de su identidad y talento. Los medios se interesaron por la historia del joven hombre negro que había sido rechazado en la puerta de la fiesta del tequila y que ahora era uno de sus protagonistas más destacados. Entrevistas, reportajes y documentales narraban su camino de lucha y éxito, inspirando a jóvenes de toda América Latina y más allá. La fiesta que una vez lo había expulsado se convirtió en el escenario de su triunfo más grande. En una emotiva ceremonia en la plaza principal de Tequila, ante una multitud que lo ovacionaba, Mateo fue reconocido oficialmente como uno de los mayores productores de tequila de Jalisco. Al recibir el premio, con la mirada llena de orgullo y emoción, recordó aquella noche de humillación y cómo esa experiencia había sido el punto de inflexión en su vida. «Nunca dejé que el color de mi piel definiera quién soy», dijo Mateo con voz firme. «Este logro es para todos los que luchan contra la injusticia y creen que la pasión y el talento pueden cambiar el mundo». Su historia trascendió fronteras y culturas, convirtiéndose en una leyenda viva. Mateo Santiago no solo era un maestro tequilero, sino un símbolo de superación, diversidad
y esperanza. Su legado abrió caminos para otros, demostrando que la tradición puede ser inclusiva y que el talento no entiende de colores ni límites. La leyenda de aquel hombre negro que transformó el rechazo en respeto y la exclusión en triunfo sigue inspirando a generaciones. Su vida es un testimonio poderoso del poder de la perseverancia, la pasión y el amor por las raíces. Tras alcanzar el reconocimiento nacional e internacional como uno de los mayores maestros tequileros, Mateo Santiago no se conformó con su éxito personal. Para él, su historia era más que un triunfo individual. Era una responsabilidad con su comunidad, con su identidad y con todos aquellos que, como él, habían sido excluidos y marginados por su color de piel. Motivado por este propósito, Mateo fundó en Tequila una escuela de destilación dedicada especialmente a jóvenes de comunidades vulnerables y afrodescendientes. Quería crear un espacio donde el talento no fuera limitado por prejuicios o circunstancias sociales, sino que pudiera florecer libremente. En esa escuela, Mateo no solo enseñaba las técnicas de cultivo, fermentación y destilación del agave, sino que también inculcaba valores fundamentales como la perseverancia, el respeto por la tradición y el orgullo por la diversidad cultural. Su enfoque era integral: formar profesionales conscientes y comprometidos con un futuro inclusivo para la industria tequilera. Además, Mateo impulsó proyectos comunitarios en las zonas rurales cercanas a Guadalajara. Promovió programas de educación, capacitación laboral y desarrollo sostenible, ayudando a mejorar la calidad de vida de muchas familias. Su compromiso con la tierra que lo vio crecer y con su gente reflejaba la profundidad de su lucha y el alcance de su visión. Su historia se convirtió en inspiración para jóvenes de toda América Latina, especialmente para aquellos que enfrentaban discriminación y barreras sociales. Mateo viajó por diferentes países, participando en conferencias y eventos donde compartía su experiencia y motivaba a otros a no rendirse ante la adversidad. La prensa y los medios de comunicación destacaron su legado, mostrando cómo un hombre negro había transformado no solo una tradición centenaria, sino también la percepción social alrededor de la cultura del tequila. Mateo se volvió símbolo de inclusión, resiliencia y cambio. A pesar de todos sus logros, Mateo nunca olvidó sus orígenes ni aquella noche de humillación que marcó un antes y un después en su vida. En cada discurso y en cada entrevista recordaba que su éxito era un llamado a derribar muros y construir puentes de respeto y oportunidad. Hoy, gracias a su esfuerzo, la escuela de Mateo ha graduado a cientos de jóvenes que ahora forman parte activa de la industria tequilera, aportando nuevas perspectivas y rompiendo estereotipos. Su legado es un testimonio vivo del poder transformador de la pasión, la dedicación y el compromiso con la justicia social. Mateo Santiago, el hombre negro que una vez fue rechazado en la puerta de la fiesta del tequila, se ha convertido en un faro de esperanza y un referente mundial. Años después de aquella noche que parecía destinada a marcar el final de su sueño, Mateo Santiago se había convertido en un símbolo de esperanza y cambio en todo México y más allá. Su nombre no solo estaba asociado con la excelencia en la producción del tequila, sino con una lucha que trascendía lo individual y tocaba el alma de una comunidad. Mateo no era solo un maestro tequilero reconocido internacionalmente, sino un hombre cuya historia había inspirado a miles. Su viaje de rechazo y humillación hasta la cima del éxito se convirtió en un faro para todos aquellos que enfrentan prejuicios y discriminación. Jóvenes negros, indígenas y mestizos veían en él un espejo donde reconocerse y la prueba viva de que, con pasión y perseverancia, es posible superar cualquier barrera. En su escuela en Tequila, Mateo continuaba formando a nuevas generaciones, no solo en el arte de destilar el tequila, sino en la importancia de la identidad, el respeto y la inclusión.
Cada estudiante que salía de sus aulas llevaba consigo no solo conocimientos técnicos, sino el legado de un hombre que había transformado su dolor en fuerza. Durante sus viajes y conferencias, Mateo recordaba sin miedo su infancia, aquella humillación en la fiesta y las largas jornadas de trabajo, pero sobre todo hablaba con emoción del poder de la resiliencia y el amor por las raíces, valores que consideraba la base para construir un futuro más justo y diverso. Su influencia también llegó a las políticas públicas y organizaciones culturales que comenzaron a promover la inclusión y visibilizar la diversidad en la industria del tequila y más allá. Mateo se convirtió en un referente para quienes luchan contra el racismo estructural y la exclusión social, mostrando con su ejemplo que el cambio es posible. La leyenda de Mateo Santiago no solo vive en las botellas que llevan su nombre, sino en cada historia de superación que inspira, en cada joven que se atreve a soñar y en cada paso hacia una sociedad más inclusiva y humana. En el corazón de México, donde el agave crece bajo el sol ardiente y la tradición respira en cada rincón, el hombre negro que fue rechazado se convirtió en leyenda, en inspiración eterna y en prueba viviente de que la verdadera grandeza nace de la pasión, la valentía y el amor por lo que uno hace. Mateo Santiago demostró que no importa el color de la piel, ni las barreras que se presenten en el camino, el talento, la dignidad y el compromiso pueden romper cualquier muro y construir puentes que unen a las personas en la diversidad. Y así, su historia sigue viva, trascendiendo el tiempo, el espacio y las diferencias, recordándonos que el poder de la transformación está en cada uno de nosotros.